Presenta a Marcelo Chirinos. A Manuela Fernández y Mayán, con la producción de Marcelo Chirinos. No. Con la producción. No se autoproduce. No, Marce, estás ahí la Vos empresa. estás atrás siempre. No sé qué hacer cargo de lo que hace Manuel. No, ese es hijo de puta. No, pero Bueno, es el mérito. vamos directamente a cerrar el micrófono a Marcelo, que no quiere jugar. Se aburrió. Y me cerró el micrófono a mí, el guacho. Claro. A mí me lo cerró. Sí, es la orden que tiene. Manuela, que nos trajo la historia de un libro. Wow. Que no Y hasta existió. ahí me acuerdo. Esta historia Que me... nunca salió. Esta historia, Que nunca salió. No, en serio. esta historia me la produjo una oyente, Mira. Mariana de los Pingüinos, Mariana. que me la mandó, así que la se lo conocí. agradezco. La conocimos el otro día. Sí, Sí, que te regaló un pingüino muy me lindo. regaló un pingüino hermoso. Muy bien. Ella también es muy hermosa, ¿eh? Apa. Me lo dijo Marcelo. Yo no. ¿Puedes dejar de hablar? No, estoy de acuerdo, pero no te lo dije. ¿No me lo dijiste vos? Pero yo le hice entrar ¿A qué? a ella. ¿Sí? ¿Que no la dejaban entrar? No había lugar. No había lugar. No, averiguá bien porque es imposible que no haya. Bueno, Mariana, no digas. Es No, imposible. pero digo, no Llené, puede, bueno, dije, llené. lo primero que dije, no puede ser. Pero Marcelo, Sí, me ¿por dijeron qué? que no hay lugar. Bueno, pero No había lugar, para bueno. una persona no va a haber lugar. Es verdad. Se viene de no sé dónde, no. Muy bien, Marcelo. Entonces, che. como nuevamente, no. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Moviste influencias? No. Si era un chabón, Un error, si era un chabón, moría en la vereda. No, pues era de Racing. No se podía hacer. Bueno, a ver. para hablar de este libro vamos a hablar de una persona que se llamó Jen Shepard, que fue un narrador, un humorista, un contador de cuentos, presentador de radio, de televisión, pero también muy escribía, o sea, actuaba, hizo de todo. Mira. Un tipo multifacético. Nació en 1921 en el sur de Chicago, en Estados Unidos, y se crió en Indiana, donde terminó sus estudios secundarios y empezó a inmiscuirse en el mundo de la radio, que fue lo que más le gustó. Nacido en Chicago. ¿Cómo se dice, Marcelo, el que nace en Chicago? Chicaguenses. ¿No es Bueno, Chicago? gracias. No es Chicago. Bueno. Los Chicago. mayores sí le dicen. Bueno, entonces. Entonces, bueno, de pequeño trabajó brevemente como cartero y obtuvo a los 16 años su licencia de radioaficionado. Cuando había radioaficionado, ¿saben Claro. lo que era un radioaficionado ustedes? Sí, el que hacía radio de manera como afición. No, era el que escuchaba muchas radios de todos los países. Muy Onda bien. corta, Sí. ¿sabes? Sí. Sí, Onda te corta y se jodiendo, comunicaba. Y no sé, era eso. Y hay ¿no? un servicio Sí. también, ¿eh? Claro, porque En muchas veces- catástrofes y cosas, los radioaficionados tuvieron un Sí, papel muy hablamos. importante. Sí, hay Sí, muchos lo acá, estudié en la todavía. facultad todo esto, En sí, los- lo en sé, el- lo sé. En pero- el interior. Ay, todavía. Del país, sí. Mira. Bueno, Sí. la cuestión es que también Vos sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo que servir a su patria. Y cuando finalizó su servicio militar, empezó una carrera de radiodifusión. Empezó a hacer radio. Empezó a hacer radio, pero a partir de 1945 trabajó Profesionalmente. en un montón de radios, digamos, radios de diferentes lugares. Trabajó en Indiana, después se fue a Ohio. En Ohio dio vueltas por varias emisoras, digamos. Finalmente empezó a tener éxito, estuvo en una emisora en Filadelfia que era bastante famosa durante 2 años, entre el 51 y el 53. Después estuvo en Cincinnati en varios programas, hasta que en un momento hizo televisión y ahí como que explotó. Vieron que la televisión te explota un poco la figura. La tele, Si lo sabrá Es Barra. otra A exposición. mí me hizo bárbaro la ¿A vos te tele. hizo bárbaro? Me catapultó. Lo tuyo fue un antes y un después, Carlos. Sí. Bueno, al final después de la tele volvió a la radio, que también Ah, suele suceder. Mira. ¿No? El viejo amor, ¿no? ¿Qué era? ¿Cuca? No sos vos, boludo. Ya era, ¿No es la ya historia de Barra esta? era un poco conocido ya, se le decían Shep, digamos. Ya Ah, era como Shep, un personaje. Shep. Y se instaló en una radio en Nueva York, la Radio War, el 26 de febrero de 1955 y permaneció ahí hasta 1977. Mirá que cuántos años. Che, mucho. Pero ¿qué espacio tenía ahí? Un espacio nocturno, que iba desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ah, Un demente. retarde. Un demente.
Él en ese espacio leía poesías, contaba historias graciosas, también contaba cuentos, hacía de todo. 5 horas de radio hacía. Sí. ¿Sabes lo que es eso? Pero tenía en muy poco tiempo tenía una cantidad de oyentes que se ve que gente que trabajaba en la noche, gente que no puede dormir a la noche, porque vieron que el mundo se divide. Él decía en su radio, hacía mucho énfasis en que el mundo se dividía en 2 clases de personas. La gente de la noche y la gente del día. Yo soy de la noche. Y además jugaba mucho con bardear a la gente del día, ¿no? A la gente estructurada, a la gente que desayuna, que tiene que hacer. Y nosotros somos más bardos. Está bueno, todo en broma era. Hacía su... Claro. Nosotros lo de la noche contra ellos del día. En broma, por supuesto, todo en broma. Piola. No te enojes, Marce, porque vos sos de la gente del día. Bueno. Hay alondras. Y hay, creo que el otro es Paloma. No me acuerdo. Bueno, de hecho, su grupo de oyentes fieles que, formaban parte del programa porque todo el tiempo llamaban por teléfono, mandaban historias. Se llamaban entre ellos Night People. Sí, se rompieron el boche. Tenían... Bueno, pará, Marce. ¿Y los otros cómo se llamaban? Tenían un mensaje, como un código, que si se cruzaban por la calle y alguien decía la palabra Excelsior, el otro tenía que contestar botella de agua con gas. Tipo, nada que ver una cosa con la otra. Y si alguien contestaba eso, vos sabías que era oyente del mismo programa que vos escuchabas a la noche. Estamos hablando de 50, ¿eh? Una comunidad. Es una comunidad. Pero claro. No, y hagamos algo así, Marce. Sí, ¿qué podemos decir? Excelsior. Uno grita Marcelo y el otro dice agachate y conocelo. Claro. Pero eso van a hacer todos. Vamos a hacer un montón de oyentes. Claro. Bueno, para que se enoje Marce, A ver. lo que decía él era que la noche es el momento en que las personas se convierten verdaderamente en individuos. Todo lo familiar se vuelve oscuro y está hecho. Se eliminan todas las restricciones a la libertad. Como que está todo dormido, entonces vos podés hacer... Estás liberado. Es verdad eso, sí. Y bueno, después decía que las personas diurnas, en cambio, están atadas a las reglas, a las listas, a los horarios del bondi, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué nos trae a hablar de esta persona en particular, que es Sheffer, es que junto a su público crearon la historia de un libro. ¿Por qué? Porque él una noche se quejó de que se estaba midiendo mal el tema de los bestsellers. Porque lo que hacían era, si vos ibas a una librería a pedir por un libro que todavía no había salido, que se había anunciado que salía en septiembre, vos ibas en agosto y decías, che, yo quiero este libro, me estoy anotando en la lista, porque lo van a hacer, eso movía el amperímetro. Entonces te ponían como bestseller un libro que todavía no había sido tirado al público. Mira. Simplemente había tenido una crítica o era un escritor que ya era reconocido. Entonces, él decía que los que traccionaban el mercado de los libros posicionaban libros de manera trucha, digamos, tramposa, las editoriales, etcétera. Claro, el bestseller no era bestseller por mérito propio, sino por propaganda. Exacto. Publicidad. No era el más vendido real. No el más vendido, sino el más pedido. Exacto. Cuando habló de esa experiencia, junto con sus oyentes, porque iban llamando, mandando mensajes, empezaron a armar la idea de posicionar un libro que no existiera. ¿No? Entonces le pidió a los oyentes que fueran a la librería y que pidieran un libro que iban a llamar Yo Libertino. Okay. Y ahí entre todos, en esas 5 horitas de radio que hacía, empezaron a crear la idea de hacer del libro y decían, bueno, vamos a hacer que el autor sea un experto en erotismo, porque en los 50 era un escándalo eso y eso iba a hacer que se hablara más del tema. El nombre del autor iba a ser Frederick R. Ewing, que no existía, pero bueno. Y supuestamente lo que cuentan ellos en lo que fueron armando, porque lo fueron armando. Entre todos. Era, claro, como para que, porque lo que decía es que tenías que ser creíble. Vos tenías que ir y decirle al librero, ese es el libro que habla de tal cosa, cosa. Okay. ¿No? Entonces la historia era de una revista que se llamaba Lance Courtney y que se basó en una historia real, pero que era de una mujer, una historia verdadera de Elizabeth Cowderslight, que fue una mujer del 1776 que la declararon culpable de bigamia porque se fue de la casa de su marido y se casó en otro lado con otro tipo y la acusaron y la... ¿Todo esto inventado? No, esto es real. La historia es real. La mujer es real. Y a partir de esa historia hicieron como con un hombre Yo Libertino. Qué bueno, re bien hecho.
Bueno, la cuestión es que el libro inventado tenía un supuesto tema erótico que no sé, no decían mucho, pero al punto de que en muchos medios, cuando se empezó a hacer popular, en muchos diarios decían, no, qué escándalo. Escándalo, claro. O sea, en Chicago, por ejemplo, lo prohibieron. No había ni existido el libro. No, estuvo prohibido. O Sí. sea, espera, la atracción eran los oyentes yendo a librerías a preguntar Sí. por el libro. Ahí empezaron. El día después de esto, ya en las librerías, en una sola librería de la Quinta Avenida, fueron 30 personas a pedir el libro. Ajá. Claro. Que la gente ni enterada. Entonces el tipo escribía y anotaba, 30 personas ya me pidieron el libro. Hay que pedirlo. Con el paso de los días, cada vez todas las librerías iban, sobre todo en Nueva York, pero también en otras partes del país, Ajá. fueron pidiendo el libro. Llevaron la situación tan lejos que esto que les decía, que salió en los bestsellers, en el New York O sea, Times. lo llegaron a publicar. Sí. El New York Times puso. Sí. Y lo puso en la lista de bestsellers. Sí. Ahora, ahí no hicimos mención, pero quienes están viendo y no solo escuchando, estaba la tapa. Está la tapa. Alguien diseñó la tapa. Porque después se escribió. Ahora voy a contar. Y claro, dijeron, esto es un negocio. Tiene muchos pedidos. Bueno, algunos hasta entraron a las bibliotecas públicas y lo anotaban en los catálogos. No. O sea, se volvieron re locos los fans también, eso es una realidad. Pero bueno, la gente los libreros estaban todos desconcertados, llamando a todas las editoriales a ver quién tenía ese tiene? libro. Claro. Incluso dicen que llegó a Europa, porque empezaron a llamar a Europa a ver si estaba allá el libro. Claro. Entonces también se empezó a divulgar en Europa que existía un libro Yo Libertino y que nadie sabía dónde estaba. Bueno, en un momento esta noticia llega a un editor importante que estaba en tema, que le interesaba la literatura y rastrea lo que pasa y se da cuenta que hay un programa de radio que había armado todo esto, ¿no? Así que lo que hizo fue contactarlo a Sheffer y decirle, che, muy bueno, Sí. porque la verdad que muy bueno, destapaste toda una cosa horrible de la industria, Claro. pero me parece que está bueno que escribamos el libro. Ya que estamos, hacemos un negocio. Pero sí, El sistema se comió a la crítica. Y bueno. Claro. la cuestión es que ahí contactaron a Theodore Sturgeon, que es un escritor de ciencia ficción, que no fue muy famoso, pero sí fue muy leído por los que después fueron famosos en ciencia ficción. Digamos que mirá fue qué un tipo Un que precursor inspiró. inspirador de los autores más conocidos. Exacto. Y él era fan del programa de Coso y estaba siguiendo esta historia. De hecho, supongo que debe haber participado porque era muy fan del programa. Entonces lo contactaron y dijo, sí, lo escribimos. Lo escribo yo. Mira. Y lo escribió él. En 30 días escribió esta novela. O sea, la hizo así. Sí, porque no tenían que pasar la ola. Claro. de la Claro. Hizo una tirada de 130.000 ejemplares que, Ah, la por pelota. supuesto, se Lo agotaron. vendió todo. Se agotaron los agotaron. 130.000. Y la portada que estábamos viendo, si la podemos volver a poner, estaría buenísimo. Si ustedes se fijan, es la cara de Sheffer. Es verdad. Es la cara de Sheffer. Sí. Y bueno, la cuestión es que obviamente el libro fue dedicado a la gente que grita Excelsior como grito de guerra, la botella Ajá. de agua con gas, al público de la radio, agradecerle a la radio. Él era muy amante de la radio. 35 centavos Sheffer. salía el libro. Eh, ¿O estoy viendo mal? Sí, de dólares puede ser. Sí. No sé. No Puede sé. ser, que diga 35 centavos, sí. En fin, un mes antes de que, ya les digo, se reveló el engaño en los medios, en la radio, en la televisión, y Ajá. al mes salió el libro, igual agotó todos los ejemplares. Se impulsaron las ventas, se vendieron todos, las críticas fueron Sí, más o menos, pero hoy en día se considera un objeto de colección importante y salen cientos de dólares. ¿Qué te parece? Porque obviamente, 130.000 ejemplares en todo el mundo. Pero bueno, esta es la historia de cómo posicionaron un libro que no existía como bestseller y encima después hicieron su publicación. Impresionante. Increíble. Muy buena la historia. Muy linda historia. Gracias. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias, Manuel. Un aplauso. Gracias. Y a Mariana de los Pingüinos, aquí estamos. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Pero excelente, ¿eh? Qué historia extraña.